Hoy vamos a ver la historia de Cleopatra y el último de los soles del imperio faraónico. Egipto ha sobrevivido a todos los imperios de su tiempo y de los tiempos anteriores. Sobrevivió a los babilonios, a los acadios, a los asirios, sobrevivió a los persas, a todos los grupos que vinieron de la Mesopotamia, sobrevivió a los hititas, vio caer y morir muchísimos imperios, los vio nacer, los vio surgir, vio a los griegos cuando chiquitos, los vio cuando grandes, pasaban los siglos y Egipto seguía fresco de la vida y los imperios aparecían y desaparecían y Egipto seguía fresco de la vida. Con Roma no va a ser así. Hasta aquí lo trajo el río. Es la última parte ya del imperio de los faraones. La historia de Egipto continuará mucho tiempo hasta nuestra actualidad y nosotros nos vamos en este viaje hasta donde estamos parados hasta nuestros días. Pero el Egipto faraónico propiamente dicho, el mundo de Amón-Ra, el mundo de Horus, ese mundo maravilloso, el inframundo, el de Anubis, el de Set, el de Isis, todo ese mundo termina con la era de los romanos y termina, digamos, el Egipto autónomo, como reino soberano, como reino propio de sí mismo, termina con la figura de una mujer deslumbrante, termina con la figura de Cleopatra. Ella, Cleopatra la séptima, porque ellos son 7, las que había antes de ella, va a encarar el momento más álgido y el canto del cisne del gran imperio faraónico de toda la época de los egipcios. Hay una reina griega de origen macedonio, porque esa historia empezaba cuando pasó Alejandro por esta época, como habíamos visto la vez pasada. Ella será quien encare el final del imperio con unas capacidades y una valía impresionante. Le va a tocar a ella lidiar con los romanos, que en este momento del relato, cuando se encuentran con Cleopatra, están a punto de convertirse en imperio. La República Romana ya ha llevado a Roma hasta los territorios franceses de lo que hoy de la Galia, que hoy es Francia. Ya existirán todas las partes orientales del imperio. Los romanos aún no son un imperio, pero ya son una civilización importante. Los romanos habían salido después de los griegos. Cuando los griegos eran grandes, los romanos eran chiquitos, porque del mismo cuento de Troya, durante la guerra de Troya, estando en la batalla, Eneas recibe la visión de Afrodita que le dice: váyase, usted no se puede quedar en Troya porque usted tiene otra misión. Y Eneas va a salir de Troya y va a ir a fundar Alba Longa y va a tener, y de ahí viene la descendencia que más adelante van a ser Rómulo y Remo, que van a fundar Roma, y allá más van a hacer toda la historia con los príncipes, con los sabinos, y se van a encontrar con los reinos de los etruscos, y van a tener una época de reyes, y finalmente van a tener una época de la república. Y cuando viene la época de la república, en ese momento se va a presentar un triunvirato, y el triunvirato va a estar conformado por César, Pompeyo y Craso. Y ese triunvirato va a definir el futuro imperio, porque ese triunvirato lo va a ganar César. Va a derrotar a Craso y Pompeyo en ese momento se va a ir para Egipto. Y aquí, o sea, en Roma se están dirimiendo unos poderes importantísimos. Egipto en este momento ya sigue siendo un país muy rico. Sigue siendo un reino de los más ricos porque el grano de Egipto, porque el don del Nilo, hacen que sea permanentemente una fuente
de abastecimiento y de nutrición para todos. Más adelante, en el esplendor del Imperio Romano, será el grano de Egipto el que alimente las legiones. Entonces Egipto es muy importante, pero ya se ha debilitado. El tiempo lo ha ido debilitando menos, ya era hora, es que ya, ahorita sí ya nos están cogiendo los 27 siglos, ya va siendo el momento en que el ocaso se ponga, porque es que nada tampoco es eterno. Ellos eran inmortales, pero también les tocó conocer el ocaso. Entonces hay un momento en que la alta política romana se está definiendo y en ese momento Egipto se vuelve una pieza clave. Y hay un momento en que la suerte completa de Egipto se la van a jugar, el destino la está definiendo, y quien en últimas definirá la suerte de Egipto es Roma. Entonces se van encontrando, nosotros habíamos visto cómo habían entroncado los pueblos, el pueblo de Israel con la historia de los egipcios, el pueblo de Grecia, la cultura griega con la historia de los egipcios, y cómo la cultura griega dejó en el paso de Alejandro un reino macedonio que luego quedaría en manos de Ptolomeo, y cómo 13 Ptolomeos gobernarían, y cómo entonces ya será una dinastía macedonia, griega macedonia, y esa es la dinastía que desde Alejandría va a gobernar la última parte del imperio, la última parte de la historia de los egipcios faraónicos. De esa dinastía griega Ptolomea Macedonia y de esa secuencia de los 12 hay 7 Cleopatras. La última de esas Cleopatras es como si hubiera sido la única en la historia. Su nombre sobrevivió a todo. Entonces a ella es a la que le toca enfrentarse políticamente a lo que va a ser el Imperio Romano, a lo que van a hacer los romanos, y definir el destino del imperio. Esa coyuntura le tocó a ella siempre, y esto es una ley en la historia, el final de una dinastía es trágico. No hay finales felices para las dinastías, porque es el tiempo histórico que se va, y a eso es muy difícil sobrevivirle, inclusive no es aconsejable. El último de una dinastía debe morir con esas dinastías, porque su tiempo después ya no tiene sentido. Entonces, de esta secuencia de los Ptolomeos, normalmente hubo buenos y hubo malos, porque el Ptolomeo III alcanzó a recuperar una cantidad de territorios de Oriente, pero ya en las últimas épocas no tenía ya la fuerza, se había debilitado muchísimo, muchísimo. Dicen que los Ptolomeos como gobernantes, los hombres, algunos eran fuertes y otros no, pero las Cleopatras eran unas duras. Las mujeres en Egipto tienen mucho poder. La importancia de lo femenino en el cosmos es fundamental y eso lo hemos visto a lo largo de toda la estructura de los dioses. Hemos visto la fuerza de Isis, la importancia de Hathor. Isis pues es la madre de todo, porque ella y Osiris son los que construyen todo el esquema cósmico y ella es la madre de Horus. Isis además es muy importante porque ella más adelante de ella saldrá la futura figura de la Virgen en el Egipto copto, en el cristianismo copto. Entonces, ella y Hathor y Bast, todas estas figuras son muy importantes, la fuerza de lo femenino es muy importante. Hatshepsut como faraona fue sumamente importante. Nefertari como esposa de Ramsés tuvo muchísimo poder, y al lado de Ramsés tener poder, de Ramsés II tener poder era mucha gracia, porque semejante man tan supremamente vadiroso y empoderado en su inmortalidad. Y ahora viene Cleopatra. Entonces Cleopatra va a ser una mujer intelectual, va a ser una gran estadista, va a tener a Egipto en la cabeza y va a saber lo que se juega, y va a ser una mujer sumamente preparada para enfrentar las circunstancias, y va a ser una verdadera reina del Nilo. Lo que pasa es que como su historia está definida, digamos la historia que ella tuvo que enfrentar, se definió a partir de los amores con Julio César y con Marco Antonio. Entonces el recuerdo la banaliza hasta hacerla una figura de una frívola, seductora y misteriosa belleza que era capaz de darle por la cabeza a los romanos con solo moverse un tricitico. Ella era mucho más que eso, y raramente en la historia las mujeres le reconocen más que eso. Y tanto así que su figura queda casi más asociada a Mata Hari que a la gobernante, a la estratega y a la intelectual, que era Cleopatra. Esta mujer era una dura en todo el sentido de la palabra.
Y tenía todos los encantos que usted quiera, también. Y la historia tiene un perfil hollywoodesco, también. Porque como es una historia de amor y dolor, pues entonces ahí hay de todo, pues eso, digamos, es arquetípica en términos de relaciones y todo eso. Pero fundamentalmente es una historia política que está definiendo la suerte de Egipto en manos de una mujer que es a la que le toca enfrentar ese destino. Lo que pasa es que como tiene tantos hálitos de encanto y Richard Burton y Elizabeth Taylor y toda la cosa, entonces pues esto está envuelto en la farándula y en todo ese toque que Hollywood le da a las grandes superproducciones, en donde lo de menos es la historia y lo demás son los ojos violetas de Liz Taylor y esas súper impresionantes puestas en escena. Pero más allá de la puesta en escena, aquí se está definiendo la historia y el destino de un imperio y de una civilización que lleva 27 siglos. Y eso es bastante más serio que un problema de hermosas pestañas. Entonces, resulta que Cleopatra llega a las siguientes circunstancias. Se ha muerto el padre de Cleopatra y ella queda con 18 años de edad y queda con un hermano que tiene 10. El hermano y ella no se llevan bien, se detestan. Y el hermano tiene detrás un regente, una especie de tutor, que es un eunuco que se llama Potino. Potino, en ese momento, está manejando los hilos de poder, de manera que sea su lado de la historia con el pequeño Ptolomeo, el que llegue al poder y no Cleopatra. Entonces ahí se nos va a partir la línea dinástica porque hay una división en cuanto a quién va a suceder al padre de Cleopatra una vez que éste muera. Entonces, esa disputa que se está dando en ese momento llama también la atención de Roma, que necesita asegurar el grano de Egipto. Para Roma, Egipto es importantísimo, porque Egipto es el que le va a poner es la condición económica para que exista el imperio, es el grano, es lo que va a alimentar las legiones, es fundamental, eso después va a ser, Egipto hará viable económicamente el imperio romano. Así de fuerte es, la importancia de Egipto en ese momento. Entonces, ahí se están dirimiendo, hay problemas de poder en Egipto, por el hermano chiquito de Cleopatra con Potino, el eunuco que está detrás, y por Cleopatra, por un lado. Y hay problemas de poder en Roma, porque ese triunvirato entre Pompeyo, Craso y Julio César se va a tener que resolver a favor de Julio César. Entonces, los dos problemas de poder que se están dirimiendo, tanto en Roma como en Egipto, se necesitan mutuamente. Cada uno necesita al otro para hacerlo a su condición y poderse meter en el poder de esa manera. Entonces, eso es lo que lo va a hacer que se encuentren en un mismo tiempo. Entonces, un día, Pompeyo se va para Egipto a buscar apoyo. Y en ese momento, el eunuco, que es Potino, el que está tratando de manipular el poder a través del chiquito Ptolomeo, que es el hermanito de Cleopatra, se pone a pensar lo siguiente. Estos dos están, Craso ya ha salido de escena, pues no tiene en este momento una posibilidad real. O sea que la disputa está fundamentalmente entre lo que va a hacer Julio César y Pompeyo. Entonces, Pompeyo llega allá y Potino piensa lo siguiente. Si yo apoyo a Pompeyo y Pompeyo pierde, me echo a Julio César encima y eso no es poca cosa. Si apoyo a Julio César y gana entonces, ¿qué hacemos? Entonces decidió hacer una cosa de lo más inesperada. Decidió matar a Pompeyo para ganarse el favor del César. Y de una vez apuntarse y de esa manera lograr, con el apoyo del César, vencer a Cleopatra. Y así lo hace. Pone Pompeyo pie en tierra y el tipo lo manda a matar de one. Y así empieza su maniobra, que no le va a resultar porque ahí existirán otros factores con los que no va a poder contar de antemano.
En el momento en que decapitan a Pompeyo, César va a llegar allá con unas pocas legiones, digamos, va a ir con 4.000 hombres, no es mucho, pero como para mirar a ver cómo es la cosa. Entonces le van a mostrar la cabeza de Pompeyo, se la va a mostrar Potino y el tipo dice, no, chévere, chévere, me parece muy bien. Entonces, en ese momento, César resiste en la isla de Faros para ver cómo se van a dar las circunstancias. Y ahí hay, digamos, diferentes fracciones que están peleando por Egipto. Y a la vez están dirimiéndose el poder. Entonces, en ese momento, César está en Faros y César está custodiado, digamos, está bajo la protección, pero también bajo la custodia de Potino, el que estaba detrás del Ptolomeo chiquito. Entonces, ¿cómo va a hacer Cleopatra para entrevistarse con César y mostrarle el otro lado de la historia si eso está fuertemente custodiado y no tiene manera, digamos, de sobrepasar la guardia ni nada? Entonces cuenta la leyenda, y desde aquí empieza pues todos los detalles pintorescos de la cosa, que ella se envolvió en un tapete y que mandó ese tapete de regalo al César. Entonces al César le llegaron con una alfombra y en el momento en que él va a extender la alfombra se desenrolla y sale Cleopatra divina. Y cuando sale Cleopatra divina con sus 18 años, toda preciosa, ella seduce a César. Inmediatamente el tipo queda encantado. Entonces César y Cleopatra empiezan a tener una relación que va a ser sumamente importante. Y Cleopatra va a llevar a César, empiezan a entrar en conversaciones y se van conversando más y se van arrimando. Y después de esto, a ella se le ocurre llevarlo a un crucero por el Nilo. Le hace el viejo truco del crucero por el Nilo. Y el viejo truco del crucero por el Nilo es importantísimo porque ahí, en ese momento, cuando César se hace el crucero por el Nilo, el tipo se le ocurre la idea de la divinidad. Empieza a entender que los gobernantes en Egipto son dioses, que el pueblo los adora como dioses, y estando él en compañía de la reina, él mismo se vuelve un dios. Y esta idea lo tienta tanto a él como tentó a Alejandro, a quien además Julio César le tenía muchísima admiración y envidia porque decía que a los 33 años ya había conquistado el mundo entero y que él pues todavía nada. Entonces, resulta que aquí se le ocurre que eso más bien se va a volver es un imperio y que ese carácter divino de los gobernantes le suena y le parece chévere. Y ahí el ideal republicano, que hasta ahora había caracterizado la historia de Roma, se pierde en el corazón de Julio César. Y más adelante será por considerarlo un peligro para la ideal de la república que se va a hacer el atentado contra él. Entonces, Egipto le corre la cabeza a todo el que lo ve, porque el esplendor y la magnificencia que tiene Egipto, pues no lo tenía nadie en esa época y aún no lo tenía Roma. Roma ya era importante. Roma ya era, digamos, una cultura vasta, pero todavía no iba a ser no era tan monumental como sería más adelante. Cleopatra impresiona a Julio César con la monumentalidad y la grandeza de Egipto, y Julio César aprende de Cleopatra y de los egipcios lo que es la grandeza. Roma la conocerá de sobra, pero la primera vez que la ven entre los egipcios, porque los egipcios eran grandes y los egipcios eran antiguos, aún para los antiguos. Entre los albores del Imperio egipcio y la llegada de la República Romana transcurrían 2000 años. En el momento en que van en el crucero por el Nilo, ya las pirámides tenían más de 2000 años de acuerdo con los relatos históricos, o muchos más, de acuerdo con los otros relatos. Cuando Julio César ve las pirámides, cuando ve la esfinge, cuando ve las momias y a través de ellas el concepto del inframundo y la inmortalidad, cuando ve Saqqara y ve las momias en Saqqara, cuando ve los grandes templos, cuando empieza a ver la magnificencia y esa ritualidad de los egipcios y esa adoración hacia sus faraones, la cabeza se le va corriendo, y esa mujer tan maravillosa y tan magnética y tan fascinante que era Cleopatra, calcule cómo le quedó el ojito a César. El tipo quedó pero deslumbrado,
francamente deslumbrado. O sea, la mujer le hizo una puesta en escena, pero de la grandeza de su civilización. O sea, ella lo impacta con su belleza, sí, pero ella lo impacta con el tremendo proyecto que el tipo ve de lo que ha sido la civilización egipcia. Ella lo impacta con una grandeza que entonces sus ojos conciben, y más adelante Roma tendrá. Y eso que Roma, con lo grande y lo fantástica que va a ser, no va a durar ni la mitad, no, ni siquiera la mitad, no va a durar ni de lejos lo que Egipto duró. Entonces, en ese momento, César empieza a rendir todos los homenajes y empieza a concebir la idea de la divinidad y la idea del imperio como una forma. Y ahí la idea de la república ha muerto en el corazón de César, en los templos de Hermógenes. Allí es donde él va situándose en una perspectiva mucho más poderosa de lo que va a ser su ascenso y su papel en la historia de Roma y lo que va a ser Roma después. Entonces, cada uno va cogiendo de Egipto alguna cosa. Los griegos tomaron de Egipto su grandeza en términos de civilización y en términos de conocimiento, y juntándolo con el conocimiento de los griegos, crearon el esplendor ptolomeo de la época de Alejandría. Los israelíes tomaron de Egipto el sentido místico que ellos tienen y los egipcios también, y van a crear todo un tronco judaico que después determinará la historia de Egipto. Los romanos tomarán de Egipto el sentido de la monumentalidad y el sentido de la grandeza. Y se van a aprender cómo es que se hace un imperio grande y maravilloso, y harán lo suyo en su momento y les quedará muy tremendo. Entonces, en ese momento, ella va a tener un amor muy importante con César. Después César la va a llevar a Roma, y además, a partir del amor con César, y a partir de la relación con César, ella va a ganar la disputa que había con su hermano pequeño y con Potino. Entonces, el ala de Cleopatra se impone sobre el ala de Potino y Ptolomeo pequeño, el hermano menor de Cleopatra. Esa parte es derrotada. Aquí hay dos fracciones en una especie de guerra civil que se van a enfrentar con los romanos por quién va a tener la sucesión del imperio. Por eso era que los romanos tenían que ir allá, porque la sucesión del imperio egipcio era un tema fundamental para Roma. Eso se define a favor de Cleopatra, pero ahí va a haber una serie de luchas y de combates. Y esos combates que se van a presentar en Alejandría destruyen por primera vez una parte importante de la biblioteca de Alejandría, cosa que a Cleopatra le va a doler muchísimo, porque Cleopatra era una mujer de letras, de pensamiento. Entonces ella se va a doler muchísimo de eso. La biblioteca va a tener varias secuencias de destrucción. Una de ellas fue con los romanos. Más adelante tendrá con los cristianos, y más adelante tendrá con los árabes, hasta que finalmente la biblioteca quede destruida por completo. Pero la primera secuencia de destrucción de la biblioteca va a ser en estas disputas por la sucesión del trono, enfrentándose diferentes fracciones con el apoyo de los romanos a unas y otras, y eso va a producir el incendio de una parte de la biblioteca de Alejandría. Ella después va a poder reponer por lo menos 200.000 volúmenes, y más adelante le van a regalar la biblioteca de Pérgamo, que va a acrecentar. Pero aquí pasa en la primera de las tragedias, que para ella va a ser una cosa terrible, porque ella es una mujer totalmente entregada al pensamiento, a las letras y a la riqueza de Alejandría. Ahora, en toda esta época, desde los tiempos de Ptolomeo, el imperio se está gobernando desde Alejandría. Ya pasaron los tiempos de Memphis, ya pasaron los tiempos de Heliópolis, ya pasaron los tiempos de Tebas. Ahora es desde Alejandría. Entonces, el crucero que ella le va a hacer a Julio César, cuando le pega semejante descrestada, es que lo va a llevar desde Alejandría, pasando todo el Nilo hasta Tebas. Y ahí, al pasarlo hasta Tebas, pues le va a mostrar los templos de Karnak y los templos de Luxor. Imagínense cómo quedaría viendo lo que es Karnak, viendo lo que es Luxor, viendo todo eso. En Dendera quedarán los dibujos de Cleopatra y quedarán todos los rastros. Entonces él va a ver toda esa grandeza a través del Nilo, y él va a ver el don del Nilo, y él va a ver la grandeza de los egipcios. Entonces, finalmente, esto define que Cleopatra sea la vencedora, la parte de Cleopatra. César la va a llevar después a Roma, y la hermana de Cleopatra, que está de la parte vencida, porque ella también estaba con el hermano pequeño, va a estar encadenada con grilletes de oro cuando llegan a Roma.
Entonces Cleopatra ve que, por un lado, pues ha vencido a sus hermanos y ha ganado el poder, y mejor dicho, ganó, y a lo bien. Entonces eso la pone muy contenta. Y por el otro lado, al ver a su hermana, que de todas maneras es de los egipcios, sometida a los romanos, la imagen de la hermana con los grilletes de oro se le queda en la cabeza a Cleopatra. Ella nunca permitirá que hagan eso con ella. Y hará lo que tenga que hacer para que eso no pase el día y la hora en que lo tenga que enfrentar. O sea, va a estar en Roma. Y va a impactar muchísimo. Y Julio César pues se va a quedar maravillado con ella. De la relación, después Cleopatra regresa a Egipto. De la relación entre Cleopatra y Julio César va a quedar un hijo que se va a llamar Cesarión. Lo van a llamar así, Cesarión, el pequeño César. Ese hijo de Cleopatra y Julio César es toda la esperanza de Cleopatra para recuperar no solamente la fuerza del imperio, sino reconstruir el antiguo poder de Alejandro el Grande. Alejandro Magno se va a volver una referencia de aquí en adelante para todo el mundo, porque todo el mundo se va a medir con el rasero de Alejandro. Todo el mundo es más o menos de acuerdo con Alejandro. Y de ahí para adelante se volvió el referente más grande que hay en la historia de lo que es una dominación. Entonces, imagínese este tipo, el hijo de Julio César y Cleopatra. Y siendo que los romanos ya van hasta Oriente, porque es que esto ya existe Armenia, ya existe toda la parte oriental de lo que va a ser el imperio. Lo que pasa es que aún no es un imperio, es una república. Se va a convertir en imperio a partir de Julio César. Entonces Cleopatra se la juega a poder reconstruir el antiguo reino de Alejandro, moviendo los hilos como los tiene que mover. Y su esperanza está ahí, en ese hijo, que sea capaz de unir los dos grandes poderes de la época. Y si hubieran podido unir a Egipto con Roma en la figura de Cesarión, la historia hubiera sido muy otra y Egipto hubiera durado por ahí unos 2000 años más, ¿cómo son? Entonces, esa era su gran esperanza. César, estando en Roma, César regresa a Roma, y estando en Roma, lo van a matar. Y son el asesinato de los idus de marzo, que le había dicho el oráculo que tenía que tener cuidado con los idus de marzo. Lo van a matar porque consideran que él es un peligro para la república como ideal, porque perciben en él una orientación política destinada a convertir a Roma en un imperio y no en una república. Así que aquellos que opinan que la república es el más alto ideal de la existencia romana, consideran a César un peligro, y entre aquellos que consideran a César un peligro está su propio hijo adoptivo Brutus. Por eso es que cuando le clavan el puñal, le dice: tú también, Brutus, la famosa frase de incredulidad, dolor y decepción. En ese momento, alrededor de esta figura, alrededor de lo que va a ser César, va a escribir siglos después el otro inmortal, Shakespeare, su drama de Julio César, precisamente, y habrá toda una diferente lectura, porque hay quienes hablan de este magnicidio como un acto oportunista de rapaces, que no perseguían más que sus propios intereses disfrazados de una causa común y solamente querían quitar de en medio a un gran hombre con el cual no hubiera podido surgir ninguno. Hay quienes consideran que el ideal republicano era en realidad tan importante que Brutus se vio desgarrado entre su ideal político y la figura de su padre, de su gran padre, que era Julio César. Pero el asunto es que lo matan, y al matarlo se estalla una guerra civil. Entonces ahí ya la figura de Julio César no está en la historia, pero ha dejado un hijo que es el hijo del César. Ha dejado todo el triunfo de la Galia, ha cruzado el Rubicón, ha echado ya la suerte, ha conocido la inmortalidad y deja a Roma lista para convertirse en un imperio. El que la va a convertir en un imperio será Octavio, pero para eso se necesita su vuelta. Entonces, al no estar César aquí en escena, ahora vienen otros dos protagonistas, que son Marco Antonio y Octavio. Entonces, Octavio, que es sobrino de Julio César. Estos dos, Marco Antonio y Octavio, se van a disputar el poder en Roma. Y la disputa de ese poder, una vez más, pasa por Egipto. Entonces, ambos necesitan hablar con Cleopatra a ver qué pasa. Entonces, la disputa entre Marco Antonio y Octavio
hace que Marco Antonio se quede se quede pendiente de toda la parte occidental de Roma, es decir, Roma y lo que es Europa, mientras que Marco Antonio se va a ocupar de toda la parte oriental, lo que va a ser Egipto, lo que va a ser Fenicia, toda esa parte va a ser para Marco Antonio. Además va con su carácter, pues que él era un hombre muchísimo más de ese mundo lujoso oriental, mientras que Octavio es un tipo que tiene los ojos fijos en el poder. Octavio es un estadista, un hombre metido a poderoso. Y Marco Antonio es un sibarita, es un tipo de mundo, y es un tipo romántico y díscolo, y su carácter va a ser la diferencia entre el proyecto del uno y el otro. Lo que Cleopatra tiene que ver en esta disputa y la manera como el destino final es parte de lo que va a suceder ahorita, es una pieza fundamental. O sea, esto lo va a definir la suerte de Egipto, y la suerte de estos dos va a atravesar muy, muy de cerca y en las entrañas a la vida de Cleopatra. Marco Antonio pide un encuentro con Cleopatra, y precisamente por todo esto, porque además él está en la parte oriental de Roma. Roma tiene oriente y occidente, entonces el occidente pues toda la parte europea, y la oriental es la parte del Mediterráneo hacia el mundo del Líbano y Palestina, Fenicia en esa época. Entonces él pide un encuentro con Cleopatra, a ver cómo van a jugar la mano del siguiente relevo de las luchas por el poder entre Marco Antonio y Octavio. Y Cleopatra primero se hace esperar y va a mirar a ver cómo hacemos. Y luego se va a pegar una puesta en escena. Se le va a aparecer en un barco totalmente lleno de tesoros, así un barco dorado, ella vestida como una reina, pero el tesoro es ella. Ella va a colocar este barco en el mar, mientras él lo mira, como si pasara una visión resplandeciente, como si de la más magnífica de las visiones hiriera los ojos con su impresionante belleza. Esta mujer se adorna para brillar y deslumbrar, y le desfila enfrente, y el hombre queda verde. Cuando la ve dice, uy, Dios mío, ¿esto qué es? Y entonces se va a encontrar con ella. Ella sabía de su poder de seducción y lo utilizaba también como arma política. Y por eso es que solo a través de eso se le mide a ella, y no a través de la capacidad estadista que ella tenía, y de todo el juego político que ella era capaz de comprender, y de toda la preparación intelectual que ella tenía detrás. Ella sí jugaba esto, y lo jugaba con maestría, dentro de toda la estrategia del poder. Entonces, en ese momento se conocen, y el hombre queda flechado, y los dos se enamoran profundamente. Se enamoran profundamente. Ellos van a tener gemelos. Ella va a quedar embarazada de Marco Antonio y va a tener un par de gemelos. Entonces ella tiene un hijo de César y tiene 2 hijos de Marco Antonio. Entonces la cosa con los romanos ya se vuelve íntima y personal, que llaman. Entonces, más adelante, Marco Antonio va a tener que regresar a Roma, pues porque tampoco, ¿no? O sea, no se puede quedar allá todo el tiempo encantado de la vida. Tampoco. Y se va a tener que casar con Octavia, una romana, cosa que a Cleopatra le parece muy aburridora. Y se va a tener que casar con ella, y entonces digamos, él estaba con ella, y Cleopatra va a quedar al otro lado del mar esperando a ver qué va a pasar con Marco Antonio. Pero digamos, ya ha existido una pasión impresionante. Marco Antonio es un gran general. El tipo es amado por sus hombres. Es un tipo con carisma en términos militares. Y es un estratega militar importante. Octavio es un político. Y Octavio va a ser un tipo de cabeza fría.
y él va a calcular, o sea, esto se va a volver una partida de ajedrez bien complicada entre cómo va a jugar las cartas Cleopatra para su proyecto de salvar Egipto y reconstruir el antiguo mundo de Alejandro, entre cómo va a jugar las cartas Octavio para llegar al poder y montar el imperio, y entre cómo va a jugar las cartas Marco Antonio, que es un general y que tiene los ejércitos, digamos, bastante a su favor por sus capacidades y sus dotes militares. Aquí se están jugando todas estas cartas que van a definir el destino de los imperios y del mundo en esta etapa del relato. Entonces, en ese momento, pero lo que pasa es que ahí el carácter hace una diferencia muy grande porque Marco Antonio es un tipo romántico, es un tipo díscolo, es un tipo dado a los placeres, dado a muchas cosas que Octavio no. Octavio es a lo que vinimos. Aquí vinimos por el poder y en eso nos vamos a concentrar y vamos a hacer todo lo posible para adquirirlo. Así que todo el carácter díscolo de Marco Antonio y su fascinación por Cleopatra, todo eso lo va a capitalizar Augusto políticamente, Octavio políticamente en contra de Marco Antonio y le va a armar una mala prensa. Los romanos serán los primeros que van a conocer el poder de la opinión pública, sabrán cómo manejar eso, se lo inventarán. Octavio va a utilizar todas las debilidades de Marco Antonio para movilizar a la opinión pública de los romanos en contra de Marco Antonio. Y a la postre eso lo va a complicar terriblemente, lo va a acorralar. Entonces, Marco Antonio va a volver con Cleopatra, y cuando él vuelva con Cleopatra, ella, para que lo acepte el otro, le ofrece el oro y el moro. El oro y el moro, que es la Armenia, todo los trigos del África del Norte, la Arabia toda. Entonces le va ofreciendo un montón de propiedades del imperio como dote para que se case con él y divorciarse él de su esposa romana. Y le pone el mundo a sus pies. Y los romanos empiezan a sentir mucha bronca, que cómo es posible que le vaya a dar a una reina egipcia todos los tesoros y todos los territorios que los legionarios romanos han conquistado con su propia sangre y con sus propias armas, y que el pueblo romano se ha ganado, se lo van a dar a una reina así nomás, sin ningún combate, solo porque este tipo está enloquecido de amor por ella. Eso a los romanos los enfurece, pero Octavio va a utilizar toda esta propaganda de una manera magistral contra Marco Antonio. Porque, digamos, Marco Antonio da papaya, eso sí, indudablemente, pero Octavio va a coger esa papaya y la va a partir todita en cuadritos. De hecho, le sirve la papaya para que el otro sea capaz de utilizar todo eso en contra de Marco Antonio y movilizar la opinión pública. Se están dirimiendo los grandes poderes. Ya en tiempos de César se llevó dos cosas, esto es importante recordarlo. César se lleva dos cosas de Egipto. Se va a llevar el concepto de grandeza que van a tener de ahí en adelante y se va a llevar el calendario. Cuando César va a llegar a Roma, se va a dar cuenta que ellos tienen un calendario solar y no un calendario lunar, y que ese calendario solar es más exacto. Y va a tomar ese calendario de los egipcios, le va a mandar a hacer un par de arreglitos y se va a llamar el calendario juliano. Y ese es básicamente el calendario que existe en Occidente, con las reformas que después más adelante le haría el Papa Gregorio, que se llamaría el calendario gregoriano. Pero el calendario, en términos generales, como nos conocemos, es egipcio. Entonces va a llegar y va a montar su calendario. Digamos, los romanos tienen mucho que aprender todavía de los egipcios en muchas cosas, porque Egipto es una gran civilización, sin duda, aunque esté debilitada. Y los romanos se están formando para llegar a ser un gran imperio, y todas estas disputas se están dirimiendo alrededor de la figura de Cleopatra. Entonces, en ese momento, cuando está Marco Antonio dispuesto a entregarle a ella lo que quiera, pida por esa boquita, diga nomás, corazón, ¿dónde te pongo? Entonces, inmediatamente los romanos dicen, esto no es serio. O sea, no puede un gobernante enloquecerse así, de esa manera, porque está feriando cosas que nosotros nos hemos ganado peleando aquí. Entonces, ¿cómo hacemos? Entonces, Octavio utiliza eso. Y al utilizar eso, pues esto nos va a llevar a una batalla
eventualmente nos tiene que llevar a una batalla porque las cosas se están planteando así. Vamos a dirimir el último pedazo de poder. Ya el poder en Egipto ya está claramente en favor de lo que va a ser de Cleopatra, pero el poder en Roma todavía no. Entonces, el poder en Roma se va a transar entre Octavio y Marco Antonio ahí está. Aparentemente Marco Antonio tiene toda la fuerza de Egipto y tiene toda la fuerza del ejército. Entonces Marco Antonio cree que tiene buenas condiciones para enfrentar a Octavio, a pesar de que Octavio tenga una campaña de desprestigio tan grande como la que ha desarrollado, por supuesto con todas las bases reales, como la que ha desarrollado contra Marco Antonio. Y esto finalmente va para la batalla. Entonces esto va a ir a la guerra, y la guerra se va a dar en una isla que queda frente a Grecia que se llama Asio. En esa isla se va a dar una batalla en el mar entre las tropas de Octavio y las tropas de Marco Antonio. En esa batalla va a participar Cleopatra. Entonces, Cleopatra va a ir a la batalla en uno de los barcos y va a estar al lado. Ahora, aparte de todo el juego geopolítico, la pasión entre Cleopatra y Marco Antonio es una pasión del otro mundo, y por eso es que la historia es tan hollywoodesca y por eso es que va a tener un viso tan supremamente llamativo, porque la pasión entre ellos dos era realmente muy seria. Y ella va, digamos, aparte de todo lo útil que Marco Antonio le fuera, ella sí lo adoraba y el otro la adoraba a ella. Eso fuera de todo, ella tiene los dos hijos con él y todo, digamos, el amor sí es protagonista de estos dramas, pero no es lo que define, pero sí es un protagonista importante. Están en la batalla en la mitad del mar, y cuando están en la batalla, de pronto Cleopatra se ve expuesta en un momento en que los barcos se le vienen de frente, y ella considera que ella tiene que protegerse porque detrás de ella está todo el imperio. Eso no es su vida, es el imperio lo que está detrás. Entonces Cleopatra se devuelve, abandona la batalla para protegerse y de esa manera proteger a Egipto, porque considera que está en peligro, y cuando Marco Antonio la ve alejarse de la batalla, hace lo que nunca podría haber hecho en la vida. Marco Antonio se va de la batalla marítima que estaba dirigiendo detrás de Cleopatra. Y esto es imperdonable. Abandona a los hombres en la mitad de la batalla frente a Octavio y se va detrás de Cleopatra. Eso no lo puede hacer un general. Eso es, mejor dicho, contrario a toda lógica de la guerra, del poder y del mínimo mandato militar. Es no abandonar a los hombres en batalla, y menos aún por la reina. Entonces ahí sí, mejor dicho, la embarró, pero por completo, la embarró totalmente, porque eso no lo puede cometer un general. Un general no puede abandonar una batalla detrás de una mujer, por muy divina que sea. Entonces Cleopatra lo que va a tratar es de hacer la siguiente jugada: devolverse rápidamente a Egipto y cruzar el Mar Rojo, a ver si por el lado de Palestina y de Fenicia y de Petra ella puede ir como hacia la India y volver a reagrupar un ejército. Ella busca una salida. Pero resulta que cuando ella hace esa vuelta, como esos territorios fueron dominados tanto tiempo por los egipcios, entonces no le caen muy bien a esos territorios. Cuando la ven vulnerable y vencida, la ven en peligro, le queman las flotas y no les resulta el plan de escape, ella regresa a Egipto. Entonces no tiene más remedio, o sea, el plan B falló. Ella sigue con el asunto de poder buscar a través de su hijo la reunificación y la reconstrucción del imperio. Entonces, pues regresa a Egipto, y cuando ella regresa a Egipto y Marco Antonio llega vencido, Marco Antonio desembarca, ofuscado, desesperado, deprimido, como que se da cuenta de lo que hizo y que eso no lo puede deshacer, y que entregó la batalla, no la perdió, la entregó. Octavio gana prácticamente por W, porque los generales no va, digamos, ya sin el general, la batalla no aguanta más. Octavio gana totalmente. Al ganar Octavio esa batalla, se gana al Egipto. En ese momento ya Cleopatra está vencida, ya Marco Antonio está vencido, y ya Egipto no lo va a poder salvar nadie, ya no hay manera. Cuando Cleopatra se da cuenta de que no hay salida, que Octavio va por ella, porque Octavio la va a custodiar y va a impedir Octavio la quiere de trofeo para exhibirla en las calles de Roma,
como Julio César exhibió a su hermana con los grilletes de oro, pero a esta le hubieran dado un despliegue mucho mayor y una humillación mucho más terrible, y humillándola a ella, hubieran humillado a todo Egipto, y a Egipto no lo humilla nadie. Egipto es demasiado poderoso para tolerar ese tipo de cosas. Entonces ella mide y calibra las circunstancias, y cuando se da cuenta que eso no tiene salida, ella dice, bueno, de aquí no se puede salir vivo, por un lado. Y por el otro lado, cuando Marco Antonio se dio cuenta de lo que hizo, que se deshonró, que deshonró el ejército, que ya no le es útil a nadie, pero sobre todo a sí mismo, porque acaba de condenarse ante todas las leyes del honor de los romanos. Cuando se da cuenta de la barbaridad que hizo y que no la puede deshacer, se suicida de una manera muy romana, y es que se deja caer sobre su propia daga, y se suicida delante de Cleopatra. Y Cleopatra, por eso es que esto tiene toda esa connotación épica, porque los dos se suicidan. Él se cae sobre su propia espada y muere con ella, y ella ya no tiene el amor de este hombre que ella adoraba. Además no le servía para nada vivo, porque ya había cometido un error irreparable. Ella lo que tiene que evitar es que Octavio la encuentre viva para que la tome de trofeo y la pase por las calles de Roma y se dé ese champú Octavio. Y ahí dice, momentico, yo la perdí toda, la jugué toda y la perdí toda, pero ese champú no se lo voy a dar a Octavio, no señor. Y la pasión de Cleopatra y Marco Antonio, también inmortalizada en otra de las obras de Shakespeare, Marco Antonio, esa pasión va a ser legendaria porque es el amor desesperado, un amor por el que decían que valía la pena haberlo perdido todo. Ellos lo apostaron todo y lo perdieron todo. Y Cleopatra se jugó todo por salvar ese imperio, y se jugó las pasiones y se jugó los amores y perdió. Ella hizo la última jugada maestra, tratando de salvar el imperio, tratando de reconstruir el mundo de Alejandro a través de su hijo Cesarión, tratando de salvar a los egipcios de los romanos, tratando de encontrar una forma equitativa en que Egipto se pudiera relacionar con Roma, no como su provincia, sino como su igual y de ser posible como su superior, porque Cleopatra daba para todo. Cuando ella ve que no hay salida, que todas las cartas están echadas y se perdió todo, y que ella misma no va a poder ser un trofeo y que Marco Antonio ha muerto, que es su adoración, ella decide hacerse morder de una culebra, que unos dicen que es una aspid, pero la aspid produce unas mordeduras que hinchan horrible, y otros dicen que es una cobra, porque la cobra es letal y es una mordedura que no se detecta fácilmente, pero mata en minutos. Entonces burla la vigilancia de Octavio, que está en ese momento evitando a toda costa que ella se vaya a suicidar para poderla llevar de trofeo. Burla la vigilancia de Octavio a través de la figura de la cobra, se hace morder de la serpiente, se viste como una reina total, se pone todas las galas, se pone divina, majestuosa, sensacional, muere en plena gallardía y se hace morder de la serpiente, de manera que cuando entre Octavio, la encuentre yaciendo sobre un lecho de oro, en estado de total preciosura, deslumbrante y maravillosa. 39 años tenía en ese momento, estaba lindísima, así totalmente invencible, y de esa manera escapa ella, y por la vía de ella, Egipto, a la humillación de Roma. Egipto fue derrotado, sí, pero humillado jamás. Entonces no puede llevársela como trofeo nada. No puede hacer nada, ella lo priva del derecho, digamos, de la posibilidad de la humillación. Ella salva la dignidad suya y la dignidad de Egipto a través de ella. Y todo esto la va a convertir en una mujer legendaria, en la gran reina del Nilo. En Cleopatra se va a volver un nombre que solamente hace alusión a ella, aunque hubiera habido 7 mujeres con ese nombre antes de ella en la dinastía Ptolomea. Pero el mundo conocerá solamente a Cleopatra. Y conocerá a Marco Antonio, y conocerá a Cleopatra, identificará a Cleopatra como símbolo de Egipto, siendo ella griega, macedonia, ptolomea, pero sin embargo ella será la que represente para los hombres del futuro la imagen de Egipto, y este drama de amor atravesará los milenios,
para hacer una cosa completamente cotidiana en el conocimiento que hoy se tiene de los egipcios. Atravesó la barrera del tiempo, muchos faraones no se recuerdan, aún los más importantes, gente como Tutmosis que realmente montó el imperio, pero el nombre de ella sí. En este momento, cuando ella se suicida junto con Marco Antonio, cuando todo esto pasa, Egipto ha perdido la batalla. De aquí en adelante, Egipto será una provincia romana. Una provincia pacífica, ya no volverá a haber guerras allá, pero la religión de los faraones se va a desvanecer lentamente. El culto a los templos y a los sacerdotes se irá o será acabando en el tiempo. Los jeroglíficos se olvidarán, la gente no sabrá ya qué significan los jeroglíficos porque siendo una escritura sagrada, morirá cuando los sacerdotes dejen de leerla y en su tiempo se irá desvaneciendo. El sol se va ocultando para Egipto mientras sale resplandeciente para Roma. Egipto será el granero del imperio. Será la parte fundamental y la viabilidad de Roma. Egipto será fundamental para los romanos, pero ya no será el Egipto de los faraones. Más adelante se va a cristianizar y después llegará al Islam. Nuestro relato continúa porque nosotros estamos con los egipcios. Lo que termina aquí, en esta parte, es la parte de los faraones. Es lo que tiene que ver con la antigua religión faraónica, que caerá en el olvido del tiempo hasta que de allí la rescate la piedra Rosetta. Mientras tanto, llegarán los tiempos de los cristianos y los tiempos del Islam. La manera como Egipto se cristianiza, surge la religión copta y una parte fundamental del culto cristiano atraviesa las tierras milenarias de Egipto, es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde el tiempo de los faraones, los 27 siglos de grandeza y esplendor que habían mantenido el culto de Ra, desde la grandeza y la desesperación de Cleopatra, jugándose hasta el último instante la suerte de un imperio milenario que conoció el inframundo, la inmortalidad y la grandeza, desde la torpe desesperación de Marco Antonio y la estrategia política fría de Octavio, quien terminará montando un imperio colosal en Roma. A mostrar la cabeza de Pompeyo. Se la va a mostrar Potino y el tipo dice, no, chévere, me parece muy bien. Entonces, en ese momento, César resiste en la isla de Faros para ver cómo se van a dar las circunstancias y ahí hay, digamos, diferentes fracciones que están peleando por Egipto y a la vez están dirimiéndose el poder. Entonces, en ese momento, César está en Faros y César está custodiado, digamos, está bajo la protección, pero también bajo la custodia de Potino, el que estaba detrás del Ptolomeo chiquito. Entonces, ¿cómo va a ser Cleopatra para entrevistarse con César y mostrarle el otro lado de la historia si eso está fuertemente custodiado y no tiene manera, digamos, de sobrepasar la guardia ni nada? Entonces cuenta la leyenda, y desde aquí empieza pues todos los detalles pintorescos de la cosa, que ella se envolvió en un tapete y que mandó ese tapete de regalo al César. Entonces al César le llegaron con una alfombra y en el momento en que él va a extender la alfombra se desenrolla y sale Cleopatra divina. Y cuando sale Cleopatra divina con sus 18 años, toda preciosa, ella seduce a César. Inmediatamente el tipo queda encantado. Entonces César y Cleopatra empiezan a tener una relación que va a ser sumamente importante. Y Cleopatra va a llevar a César, empiezan a entrar en conversaciones y se van conversando más y se van arrimando. Y después de esto, a ella se le ocurre llevarlo a un crucero por el Nilo. Le hace el viejo truco del crucero por el Nilo. Y el viejo truco del crucero por el Nilo es importantísimo porque ahí, en ese momento, cuando César se hace el crucero por el Nilo, el tipo se le ocurre la idea de la divinidad. Empieza a entender que los gobernantes en Egipto son dioses, que el pueblo los adora como dioses,
y estando él en compañía de la reina, él mismo se vuelve un dios. Y esta idea lo tienta tanto a él como tentó a Alejandro, a quien además Julio César le tenía muchísima admiración y envidia porque decía que a los 33 años ya había conquistado el mundo entero y que él pues todavía nada. Entonces resulta que aquí se le ocurre que eso más bien se va a volver es un imperio y que ese carácter divino de los gobernantes le suena y le parece chévere. Y ahí el ideal republicano, que hasta ahora había caracterizado la historia de Roma, se pierde en el corazón de Julio César, y más adelante será por considerarlo un peligro para la ideal de la república que se va a hacer el atentado contra él. Entonces, Egipto le corre la cabeza a todo el que lo ve, porque el esplendor y la magnificencia que tiene Egipto pues no lo tenía nadie en esa época y aún no lo tenía Roma. Roma ya era importante. Roma ya era, una cultura vasta, pero todavía no iba a ser no era tan monumental como sería más adelante. Cleopatra impresiona a Julio César con la monumentalidad y la grandeza de Egipto, y Julio César aprende de Cleopatra y de los egipcios lo que es la grandeza. Roma la conocerá de sobra, pero la primera vez que la ven entre los egipcios, porque los egipcios eran grandes y los egipcios eran antiguos, aún para los antiguos. Entre los albores del Imperio egipcio y la llegada de la República Romana transcurrían 2000 años. En el momento en que van en el crucero por el Nilo, ya las pirámides tenían más de 2000 años de acuerdo con los relatos históricos, o muchos más, de acuerdo con los otros relatos. Cuando Julio César ve las pirámides, cuando ve la esfinge, cuando ve las momias y a través de ellas el concepto del inframundo y la inmortalidad, cuando ve Saqqara y ve las momias en Saqqara, cuando ve los grandes templos, cuando empieza a ver la magnificencia y esa ritualidad de los egipcios y esa adoración hacia sus faraones, la cabeza se le va corriendo, y esa mujer tan maravillosa y tan magnética y tan fascinante que era Cleopatra, calcule cómo le quedó el ojito a César. El tipo quedó pero deslumbrado, francamente deslumbrado. O sea, la mujer le hizo una puesta en escena, pero de la grandeza de su civilización. O sea, ella lo impacta con su belleza, sí, pero ella lo impacta con el tremendo proyecto que el tipo ve de lo que ha sido la civilización egipcia. Ella lo impacta con una grandeza que entonces sus ojos conciben, y más adelante hoy vamos a ver la historia de Cleopatra y el último de los soles del imperio faraónico. Egipto ha sobrevivido a todos los imperios de su tiempo y de los tiempos anteriores. Sobrevivió a los babilonios, a los acadios, a los asirios, sobrevivió a los persas, a todos los grupos que vinieron de la Mesopotamia, sobrevivió a los hititas, vio caer y morir muchísimos imperios, los vio nacer, los vio surgir, vio a los griegos cuando chiquitos, los vio cuando grandes, pasaban y pasaban y pasaban y pasaban los siglos, y Egipto seguía fresco de la vida y los imperios aparecían y desaparecían, y Egipto seguía fresco de la vida. Con Roma no va a ser así. Hasta aquí lo trajo el río. Es la última parte ya del imperio de los faraones. La historia de Egipto continuará mucho tiempo hasta nuestra actualidad, y nosotros nos vamos en este viaje hasta donde estamos parados hasta nuestros días. Pero el Egipto faraónico propiamente dicho,
el mundo de Amón-Ra, el mundo de Horus, ese mundo maravilloso, el inframundo, el de Anubis, el de Set, el de Isis, todo ese mundo termina con la era de los romanos y termina, digamos, el Egipto autónomo, como reino soberano, como reino propio de sí mismo, termina con la figura de una mujer deslumbrante, termina con la figura de Cleopatra. Ella, Cleopatra la séptima, porque ellos son 7 las que había antes de ella, va a encarar el momento más álgido y el canto del cisne del gran imperio faraónico de toda la época de los egipcios. Hay una reina griega de origen macedonio, porque esa historia empezaba cuando pasó Alejandro por esta época, como habíamos visto la vez pasada. Ella será quien encare el final del imperio con unas capacidades y una valía impresionante. Le va a tocar a ella lidiar con los romanos, que en este momento del relato, cuando se encuentran con Cleopatra, están a punto de convertirse en imperio. La República Romana ya ha llevado a Roma hasta los territorios franceses de lo que hoy, de la Galia, que hoy es Francia. Ya existirán todas las partes orientales del imperio. Los romanos aún no son un imperio, pero ya son una civilización importante. Los romanos habían salido después de los griegos. Cuando los griegos eran grandes, los romanos eran chiquitos, porque del mismo cuento de Troya, durante la guerra de Troya, estando en la batalla, Eneas recibe la visión de Afrodita que le dice: váyase, usted no se puede quedar en Troya porque usted tiene otra misión. Y Eneas va a salir de Troya y va a ir a fundar Alba Longa, y va a tener, y de ahí viene la descendencia que más adelante van a ser Rómulo y Remo, que van a fundar Roma, y allá más van a hacer toda la historia con los príncipes, con los sabinos, y se van a encontrar con los reinos de los etruscos, y van a tener una época de reyes, y finalmente van a tener una época de la república. Y cuando viene la época de la república, en ese momento se va a presentar un triunvirato, y el triunvirato va a estar conformado por César, Pompeyo y Craso. Y ese triunvirato va a definir el futuro imperio, porque ese triunvirato lo va a ganar César. Va a derrotar a Craso, y Pompeyo en ese momento se va a ir para Egipto. Y aquí, o sea, en Roma se están dirimiendo unos poderes importantísimos. Egipto en este momento ya sigue siendo un país muy rico. Sigue siendo un reino de los más ricos, porque el grano de Egipto, porque el don del Nilo, hacen que sea permanentemente una fuente de abastecimiento y de nutrición para todos. Más adelante, en el esplendor del Imperio Romano, será el grano de Egipto el que alimente las legiones. Entonces Egipto es muy importante. Roma tendrá, y eso que Roma, con lo grande y lo fantástica que va a ser, no va a durar ni la mitad, no, ni siquiera la mitad, no va a durar ni de lejos lo que Egipto duró. Entonces, en ese momento, César empieza a rendir todos los homenajes y empieza a concebir la idea de la divinidad y la idea del imperio como una forma. Y ahí la idea de la república ha muerto en el corazón de César, en los templos de Hermógenes. Allí es donde él va situándose en una perspectiva mucho más poderosa de lo que va a ser su ascenso y su papel en la historia de Roma y lo que va a ser Roma después. Entonces, cada uno va cogiendo de Egipto alguna cosa. Los griegos tomaron de Egipto su grandeza en términos de civilización y en términos de conocimiento, y juntándolo con el conocimiento de los griegos, crearon el esplendor ptolomeo de la época de Alejandría. Los israelíes tomaron de Egipto el sentido místico que ellos tienen y los egipcios también, y van a crear todo un tronco judaico que después determinará la historia de Egipto. Los romanos tomarán de Egipto el sentido de la monumentalidad y el sentido de la grandeza, y se van a aprender cómo es que se hace un imperio grande y maravilloso, y harán lo suyo en su momento y les quedará muy tremendo. Entonces, en ese momento, ella va a tener un amor muy importante con César. Después César la va a llevar a Roma, y además, a partir del amor con César y a partir de la relación con César, ella va a ganar la disputa que había con su hermano pequeño y con Potino.
Entonces, el ala de Cleopatra se impone sobre el ala de Potino y Ptolomeo Pequeño, el hermano menor de Cleopatra. Esa parte es derrotada. Aquí hay dos fracciones en una especie de guerra civil que se van a enfrentar con los romanos por quién va a tener la sucesión del imperio. Por eso era que los romanos tenían que ir allá, porque la sucesión del imperio egipcio era un tema fundamental para Roma. Eso se define a favor de Cleopatra, pero ahí va a haber una serie de luchas y de combates. Y esos combates que se van a presentar en Alejandría destruyen por primera vez una parte importante de la biblioteca de Alejandría, cosa que a Cleopatra le va a doler muchísimo porque Cleopatra era una mujer de letras, de pensamiento. Entonces ella se va a doler muchísimo de eso. La biblioteca va a tener varias secuencias de destrucción. Una de ellas fue con los romanos. Más adelante tendrá con los cristianos y más adelante tendrá con los árabes hasta que finalmente la biblioteca quede destruida por completo. Pero la primera secuencia de destrucción de la biblioteca va a ser en estas disputas por la sucesión del trono, enfrentándose diferentes fracciones con el apoyo de los romanos a unas y otras, y eso va a producir el incendio de una parte de la biblioteca de Alejandría. Ella después va a poder reponer por lo menos 200.000 volúmenes y más adelante le van a regalar la biblioteca de Pérgamo que va a acrecentar. Pero aquí pasa en la primera de las tragedias que para ella va a ser una cosa terrible porque ella es una mujer totalmente entregada al pensamiento, a las letras y a la riqueza de Alejandría. Ahora, en toda esta época, desde los tiempos de Ptolomeo, el imperio se está gobernando desde Alejandría. Ya pasaron los tiempos de Memphis, ya pasaron los tiempos de Heliópolis, ya pasaron los tiempos de Tebas. Ahora es desde Alejandría. Entonces el crucero que ella le va a hacer a Julio César, cuando le pega semejante descrestada, es que lo va a llevar desde Alejandría, pasando todo el Nilo hasta Tebas. Y ahí al pasarlo hasta Tebas, pues le va a mostrar los templos de Karnak y los templos de Luxor. Imagínense cómo quedaría viendo lo que es Karnak, viendo lo que es Luxor, viendo todo eso. En Dendera quedarán los dibujos de Cleopatra y quedarán todos los rastros. Entonces él va a ver toda esa grandeza a través del Nilo y él va a ver el don del Nilo y él va a ver la grandeza de los egipcios. Entonces, finalmente, esto define que Cleopatra sea la vencedora, la parte de Cleopatra. César la va a llevar después a Roma y la hermana de Cleopatra, que está de la parte vencida, porque ella también estaba con el hermano pequeño, va a estar encadenada con grilletes de oro cuando llegan a Roma. Entonces Cleopatra ve que, por un lado, pues ha vencido a sus hermanos y ha ganado el poder, y mejor dicho, ganó, y a lo bien. Entonces eso la pone muy contenta, y por el otro lado, al ver a su hermana, que de todas maneras es de los egipcios, sometida a los romanos, la imagen de la hermana con los grilletes de oro se le queda en la cabeza a Cleopatra. Ella nunca permitirá que hagan eso con ella. Y hará lo que tenga que hacer para que eso no pase el día y la hora en que lo tenga que enfrentar. Entonces ya va a estar en Roma. Pero ya se ha debilitado. El tiempo lo ha ido debilitando menos, ya era hora, es que ya, ahorita sí ya nos están cogiendo los 27 siglos, ya va siendo el momento en que el ocaso se ponga, porque es que nada tampoco es eterno. Ellos eran inmortales, pero también les tocó conocer el ocaso. Entonces hay un momento en que la alta política romana se está definiendo y en ese momento Egipto se vuelve una pieza clave. Y hay un momento en que la suerte completa de Egipto se la van a jugar, el destino la está definiendo, y quien en últimas definirá la suerte de Egipto es Roma. Entonces se van encontrando. Nosotros habíamos visto cómo habían entroncado los pueblos, el pueblo de Israel con la historia de los egipcios, el pueblo de Grecia, la cultura griega con la historia de los egipcios, y cómo la cultura griega dejó en el paso de Alejandro un reino macedonio que luego quedaría en manos de Ptolomeo, y cómo 13 Ptolomeos gobernarían, y cómo entonces ya será una dinastía macedonia, griega macedonia, y esa es la dinastía que desde Alejandría va a gobernar la última parte del imperio, la última parte de la historia de los egipcios faraónicos. De esa dinastía griega Ptolomea Macedonia y de esa secuencia de los 12 hay 7 Cleopatras. La última de esas Cleopatras es como si hubiera sido la única en la historia. Su nombre sobrevivió a todo. Entonces a ella es a la que le toca
enfrentarse políticamente a lo que va a ser el Imperio Romano, a lo que van a hacer los romanos, y definir el destino del imperio. Esa coyuntura le tocó a ella siempre, y esto es una ley en la historia, el final de una dinastía es trágico. No hay finales felices para las dinastías, porque es el tiempo histórico que se va. Y a eso es muy difícil sobrevivirle, inclusive no es aconsejable. El último de una dinastía debe morir con esas dinastías porque su tiempo después ya no tiene sentido. Entonces, de esta secuencia de los Ptolomeos, normalmente hubo buenos y hubo malos, porque el Ptolomeo III alcanzó a recuperar una cantidad de territorios de Oriente, pero ya en las últimas épocas no tenía ya la fuerza, se había debilitado muchísimo, muchísimo. Dicen que los Ptolomeos como gobernantes, los hombres, algunos eran fuertes y otros no, pero las Cleopatras eran unas duras. Las mujeres en Egipto tienen mucho poder. La importancia de lo femenino en el cosmos es fundamental y eso lo hemos visto a lo largo de toda la estructura de los dioses. Hemos visto la fuerza de Isis, la importancia de Hathor. Isis pues es la madre de todo, porque ella y Osiris son los que construyen todo el esquema cósmico y ella es la madre de Horus. Isis además es muy importante porque ella más adelante de ella saldrá la futura figura de la Virgen en el Egipto copto, en el cristianismo copto. Entonces, ella y Hathor y Bast, todas estas figuras son muy importantes, la fuerza de lo femenino es muy importante. Hatshepsut como faraona fue sumamente importante. Nefertari como esposa de Ramsés tuvo muchísimo poder, y al lado de Ramsés tener poder, de Ramsés II tener poder era mucha gracia, porque semejante man tan supremamente vadiroso y empoderado en su inmortalidad. Y ahora viene Cleopatra. Entonces Cleopatra va a ser una mujer intelectual, va a ser una gran estadista, va a tener a Egipto en la cabeza y va a saber lo que se juega, y va a ser una mujer sumamente preparada para enfrentar las circunstancias, y va a ser una verdadera reina del Nilo. Lo que pasa es que como su historia está definida, digamos la historia que ella tuvo que enfrentar, se definió a partir de los amores con Julio César y con Marco Antonio. Entonces el recuerdo la banaliza hasta hacerla una figura de una frívola, seductora y misteriosa belleza que era capaz de darle por la cabeza a los romanos con solo moverse un tricitico. Ella era mucho más que eso, y raramente en la historia las mujeres le reconocen más que eso. Y tanto así que su figura queda casi más asociada a Mata Hari que a la gobernante, a la estratega y a la intelectual, que era Cleopatra. Esta mujer era una dura en todo el sentido de la palabra. Y tenía todos los encantos que usted quiera, también. Y la historia tiene un perfil hollywoodesco, también. Porque como es una historia de amor y dolor, pues entonces ahí hay de todo. Pues eso, digamos, es arquetípica en términos de relaciones y todo eso. Pero fundamentalmente es una historia política que está definiendo la suerte de Egipto en manos de una mujer que es a la que le toca enfrentar ese destino. Lo que pasa es que como tiene tantos hálitos de encanto, y Richard Burton y Elizabeth Taylor y toda la cosa, entonces pues esto está envuelto en la farándula y en todo ese toque que Hollywood le da a las grandes superproducciones, en donde lo de menos es la historia y lo demás son los ojos violetas de Liz Taylor y esas súper impresionantes puestas en escena. Pero más allá de la puesta en escena, aquí se está definiendo la historia y el destino de un imperio y de una civilización que lleva 27 siglos. Y eso es bastante más serio que un problema de hermosas pestañas. Entonces, resulta que Cleopatra llega a las siguientes circunstancias. Se ha muerto el padre de Cleopatra y ella queda con 18 años de edad y queda con un hermano que tiene 10. El hermano y ella no se llevan bien, se detestan. Y el hermano tiene detrás un regente, una especie de tutor, que es un eunuco que se llama Potino. Potino, en ese momento, está manejando los hilos de poder, de manera que sea su lado de la historia con el pequeño Ptolomeo, el que llegue al poder y no Cleopatra. Entonces ahí se nos va a partir
la línea dinástica porque hay una división en cuanto a quién va a suceder al padre de Cleopatra una vez que éste muera. Entonces, esa disputa que se está dando en ese momento llama también la atención de Roma, que necesita asegurar el grano de Egipto. Para Roma, Egipto es importantísimo, porque Egipto es el que le va a poner es la condición económica para que exista el imperio, es el grano, es lo que va a alimentar las legiones, es fundamental. Eso después va a ser, Egipto hará viable económicamente el imperio romano. Así de fuerte es, la importancia de Egipto en ese momento. Entonces, ahí se están dirimiendo, hay problemas de poder en Egipto, por el hermano chiquito de Cleopatra con Potino, el eunuco que está detrás, y por Cleopatra, por un lado. Y hay problemas de poder en Roma, porque ese triunvirato entre Pompeyo, Craso y Julio César se va a tener que resolver a favor de Julio César. Entonces, los dos problemas de poder que se están dirimiendo, tanto en Roma como en Egipto, se necesitan mutuamente. Cada uno necesita al otro para hacerlo a su condición y poderse meter en el poder de esa manera. Entonces, eso es lo que va a hacer que se encuentren en un mismo tiempo. Entonces, un día, Pompeyo se va para Egipto a buscar apoyo. Y en ese momento, el eunuco, que es Potino, el que está tratando de manipular el poder a través del chiquito Ptolomeo, que es el hermanito de Cleopatra, se pone a pensar lo siguiente. Estos dos están, Craso ya ha salido de escena, pues no tiene en este momento una posibilidad real. O sea que la disputa está fundamentalmente entre lo que va a hacer Julio César y Pompeyo. Entonces, Pompeyo llega allá y Potino piensa lo siguiente. Si yo apoyo a Pompeyo y Pompeyo pierde, me echo a Julio César encima y eso no es poca cosa. Si apoyo a Julio César y gana entonces, ¿qué hacemos? Entonces decidió hacer una cosa de lo más inesperada. Decidió matar a Pompeyo para ganarse el favor del César. Y de una vez apuntarse y de esa manera lograr, con el apoyo del César, vencer a Cleopatra. Y así lo hace. Pone Pompeyo pie en tierra y el tipo lo manda a matar de one. Y así empieza su maniobra, que no le va a resultar porque ahí existirán otros factores con los que no va a poder contar de antemano. En el momento en que decapitan a Pompeyo, César va a llegar allá con unas pocas legiones, va a ir con 4.000 hombres, no es mucho, pero como para mirar a ver cómo es la cosa. Entonces le van